Entonces, al mensaje de la palabra del Señor y bueno, es el deseo, ¿no?, de cada creyente, debe ser el deseo de cada creyente ser fiel a Dios. Amén. Tenemos una batalla, tenemos una lucha, pero el deseo debe ser fiel a Dios. Y bueno, vamos a estar viendo, hermanos, continuamos en esta... continuamos en esta hora, hermanos, viendo el libro de Apocalipsis, ¿ok? Vamos a ir allá a Apocalipsis, pero ahora vamos a ver el capítulo 17. Es impresionante, la verdad que yo lo leo y lo vuelvo a leer y siempre algo Dios nos enseña, ¿amén? Cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, cosas que nosotros podemos aprender, cosas que Dios nos enseña. Y realmente cuando se escribió Apocalipsis, el Señor envía para que los cristianos estemos alertas, atentos, estemos esperando, sabiendo que eso que Dios dice en su palabra va a venir, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver allá por favor Apocalipsis. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 17. Hace rato vimos, ¿verdad?, lo que iba a venir, qué impresionante, ¿no? Wow, nos quedamos sorprendidos, ¿verdad?, por las cosas que van a estar pasando en la tierra, qué impresionante. Y todo lo que viene sobre la tierra es algo, podemos decir, espantoso. Como mencioné, con estas cosas pequeñas que estamos viendo en la tierra, la gente está asustada. ¿Te imaginas con las cosas que vienen después, en la tribulación? Decimos, esto no es nada, lo que se ha visto. Es algo terrible. Bueno, pero vamos a estar viendo ahí, por favor, vamos a leer solamente, voy a darle lectura al versículo 14. Si quieren, ayúdenme a leerlo y vamos a ver el versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo leemos todos juntos. ¿No quieren ayudarme? Vamos a leer este versículo, que es solo un versículo. Después vamos a estar viendo, basándonos en este versículo. Muy bien. Ok. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos, tiempo de 1, 2, 3. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Yo quiero hablar, hermanos, acerca de los que están con el Señor. Amén. Los que están con el Señor. Hay tres cosas que quiero que veamos en esta mañana. Las batallas de la cual Dios está hablando aquí, que el Señor tiene. El Señor es quien lidera esa batalla. El Señor es quien va adelante en la batalla. Amén. Y Él es el vencedor. Amén. Pero aquí habla los que están con el Señor. Tres características de los que están con el Señor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, Dios mío. Enséñanos, háblanos, por favor, bendice tu palabra. Ayuda a tu pueblo, sigue obrando. Dejamos todo en tus manos. Bendice, usa a los maestros, también de los niños. Y Padre, sigue, Dios, edificando tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Tomamos nuestros lugares. Como les mencioné hace rato, hermanos, hay siempre una batalla. Hay una batalla espiritual. Nosotros no la vemos, pero hay una batalla. En todo momento hay una batalla. Cada día hay una batalla. ¿Ok? Nosotros no vemos la lucha que está alrededor nuestro. Pero Dios es el que
el vencedor. Jesús está y va delante de sus hijos, de aquellos que están en la batalla, aquellos que están, hermanos, de verdad, peleando esta batalla. Tenemos un enemigo que él no descansa, ¿ok? En una parte en Apocalipsis nos menciona, dice que después de que el diablo fue arrojado, dice, de los cielos, o sea, ahí hablamos un poquito de Apocalipsis en una ocasión, ¿verdad? Que el diablo fue arrojado del cielo, o sea, ya el diablo había sido arrojado del primer cielo, ¿ok? Del primer cielo, cuando fue echado, que pecó y que quiso ser igual a Dios. Pero como vimos, ¿verdad? Hay tres cielos en los cuales el primero, el segundo y el tercer cielo. Pero el diablo tiene todavía lugar, gracias. Tiene lugar, acceso, y dice la palabra de Dios que es el príncipe de la potestad del aire. Entonces él se mueve también en los otros cielos. Pero ahora aquí va a ser el momento cuando va a ser lanzado completamente a la tierra. Y aquí cuando vemos, hermanos, dice que el diablo acusa a los hermanos, dice, día y noche, o sea que el diablo no descansa. Él está constantemente acusando delante de Dios a los creyentes día y noche. Por esa causa es importante entender que hay una batalla, que el enemigo, ¿verdad?, no descansa. Por esa causa tú y yo tenemos que estar también conscientes de esa batalla que estamos luchando, que estamos lidiando. Aquí la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, nos habla de que el Señor en el tiempo de ese tiempo de la tribulación, cuando viene, ¿verdad?, que estamos viendo que va a ser abierto el pozo del abismo, y estamos viendo, hermanos, que de ahí están saliendo demonios, ¿verdad?, para atormentar al mundo, para atormentar a la gente, para matar, porque el propósito del diablo es matar, hurtar y destruir. Entonces, como lo dice en Juan 10:10, matar, hurtar y destruir. Pero dice aquí la palabra también nos habla acerca de todos estos demonios que van a estar saliendo. Habla también de la bestia que igual va a salir del pozo del abismo, que también, o sea, otro demonio más que nos habla ahí, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, también, pero ahí está lidiando una batalla. Y que estos demonios van a incitar a los reyes de la tierra para pelear contra el Cordero, para pelear, ¿verdad?, contra Él, para pelear contra los que creen en Él, para pelear contra los que le siguen a Él. Cuando el diablo es lanzado de ese lugar donde tiene acceso todavía, dice que va a venir con furia sobre la tierra para lidiar y para luchar contra aquellos que se quedaron en la tierra después del arrebatamiento y que hasta ahí recién se dieron cuenta que todo lo que escucharon era verdad. Va a haber gente, ¿verdad?, que como gente que no se arrepiente, que se endurece, también va a haber gente que van a poder en ese momento, van a creer. Amén. Y que en ese momento van a entender que lo que les hablaron sus familiares, que eran creyentes en un tiempo, era verdad. Y en ese momento, el diablo viene con todo sobre ellos y también contra el pueblo de Israel, porque el propósito del diablo es borrar a Israel. Y va a usar a las naciones, va a incitar a las naciones para que vengan y luchen y peleen. Y la palabra ya lo menciona acá, hermanos, que esto dice que van a estar aquí donde vemos nosotros, que todo se va preparando para esos tiempos. Estamos viendo nosotros, hermanos, que las naciones están preparando, todo el camino se va preparando para ese tiempo. Todos peleando por la cabeza del orden, pero la Biblia habla de ciertas naciones que ya están en la profecía y que van a quedar la cabeza de ese agrupamiento, ¿verdad? Hay cosas que se hablan simbólicamente y que, bueno, uno no, pero que también se puede, ¿verdad?, se puede ver a través de la misma palabra de Dios, que hay ciertas naciones que ya nos menciona la palabra de Dios. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, que esas naciones van a ser usadas, ¿verdad?, por el enemigo, por la dureza, ¿verdad?, la dureza del corazón de ellos,
Ha habido naciones donde han sido, hermanos, donde han sido todo el tiempo, han estado contra Dios. Hay naciones que han estado todo el tiempo contra Dios. Mucho comunismo. Han perseguido a la iglesia. Y esas naciones son donde hay una potestad y hay una fuerza muy fuerte del enemigo. Y hay una nación en particular que tiene como símbolo el dragón. El dragón, que es la serpiente antigua, dice el diablo o Satanás. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, que siempre ha habido persecución de la iglesia y no por nada. Siempre la iglesia ha sido perseguida, siempre ha habido endurecimiento. Hoy en día, incluso en estos tiempos, hay persecución, no hay libre acceso. Hay misioneros que han querido entrar allá a la China y no han podido entrar, porque hay persecución contra la iglesia. Entonces, cuando vemos nosotros, ¿verdad? Todo eso usa el diablo, pero como yo digo, hay profecías que hablan acerca de todo esto. Pero aquí la palabra de Dios nos menciona, hermanos, y la Biblia nos habla de que dice la Biblia que en su verdad los hombres en el engaño del diablo van a querer luchar contra el Cordero. Pero ¿cómo pueden vencer al Cordero? Es imposible, porque el Cordero es el vencedor. Él ya venció al diablo, él ya venció al enemigo. El enemigo ha estado vencido ya por el diablo. Y el tiempo que le queda, hermanos, aquí en la palabra de Dios menciona que en ese tiempo también se va a levantar y va a incitar a los reyes para que pelear, ¿verdad?, contra el Cordero. Y aquí la palabra de Dios nos menciona, y dice la Biblia ahí, en este versículo 14, dice ahí, pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Ok? Como yo mencioné, toda batalla que pelea el Hijo de Dios, la promesa de Dios es que Él va con nosotros. Él va siempre delante de nosotros. Aquellos que creen, aquellos que, hermanos, que se entregan al Señor, el Señor está con nosotros y Él promete que la batalla es del Señor. Nosotros, hermanos, si peleamos contra todas estas huestes espirituales, déjame decirte, no podemos. Imposible. Porque son seres espirituales, nosotros no podemos pelear en esta carne. ¿Verdad? Hay algunos que hablan de pelear contra el diablo y de que pisotear al diablo y de que a bailar encima del diablo. Un show, el diablo se ríe de toda esa payasada. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos luchar contra estas huestes, sino arrodillados, amén, humillados, amén, delante de nuestro Dios. Por eso dice el Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no en nuestras fuerzas. Hermano, la verdad que aquí cuando la palabra de Dios nos menciona y está diciendo aquí, dice que Él los vencerá, el Cordero, Él es el que los vencerá. Los que están con Él, los que vienen con Él, no van adelante de Él, vienen atrás de Él. Dice la palabra de Dios, este es el testimonio y la característica. Primera cosa, dice la palabra de Dios ahí, dice, versículo 14, ¿verdad? Dice, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Dice, los que están con Él primeramente son llamados. Son llamados. Y aquí cuando vemos, hermanos, una de las cosas que la palabra de Dios nos menciona, que mismo el Señor Jesucristo nos dijo, es que muchos son llamados. Amén. Dice, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados. Y aquí cuando habla, hermanos, de llamamiento, está hablando acerca del llamamiento a la salvación, el llamamiento al evangelio, el llamamiento a creer en Jesús, a creer en el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
todo aquel que en él cree. El evangelio es predicado y es para todos. La salvación es para todos. Porque el Hijo del Hombre no vino dice la palabra, es que él vino para buscar, salvar lo que se había perdido. Pero él dice en su palabra, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, que el propósito de Jesús venir al mundo no es para condenar a nadie, sino que Él es la salvación para todos. Él es la salvación para toda persona. Él no vino a condenar a nadie, Él vino para salvar. Y ese es el llamado. El llamamiento a todos. Vengan, vengan, vengan a las bodas del Cordero. La invitación para las bodas. La invitación para que vengan a la salvación. La palabra de Dios nos menciona, rápidamente vea conmigo ahí Mateo, no vamos a después a volver a Apocalipsis, póngale una marquita o algo, un separador o algo, que vamos a estar volviendo. Ahí tenemos nuestro texto, pero quiero que vea por favor rápidamente Mateo capítulo 20, versículo 16. Sí. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, así que los primeros, dice, los primeros serán postreros, dice, y los postreros, dice, primeros, porque muchos son llamados, dice, mas pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Yo quiero que veamos algo similar en el versículo capítulo 22, luego ahí mismo en Mateo, capítulo 22. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Luego dice ahí Mateo 22, versículo 14. Aquí está hablando, hermano, acerca de la fiesta de las bodas, una parábola que Dios habló, y cuando es una parábola es una enseñanza acerca de algo que el Señor quería enseñarnos, usando, ¿verdad? Usando un ejemplo de cosas, de personas y todo. Entonces aquí la palabra de Dios nos menciona, y dice la Biblia, en este verso está hablando acerca de las parábolas de las bodas, que el reino de los cielos, dice, semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos es semejante, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí está la invitación para todos. Dice, los convidados no quisieron venir. Va a haber algunos que no van a querer venir. Van a escuchar la invitación, van a recibir la invitación, pero no van a querer venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros, animales engordados, dice, han sido muertos. Y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, apáticos, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. No queremos saber nada de ello, no queremos saber nada de la invitación. Algunos apáticos dijeron, no, yo tengo otras cosas que hacer, yo tengo a mis negocios que atender. Y dice la palabra de Dios, dice que no estuvieron dispuestos para venir a la invitación del rey, dice del padre de familia, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron a su labranza y sus negocios. Otros azotaron a los que iban a invitar. ¿Qué culpa tenían, verdad? Ellos iban a dar una invitación y fueron golpeados, algunos matados. Pero dice la palabra, al oír el rey se enojó, envió su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó ciudad. El juicio de Dios que viene sobre la tierra. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice, id pues
a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis, a todos, invitación para todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, dice, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, dice, de ahí vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y aquí va. Entonces el rey dijo a los que servían, atádale de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando nosotros vemos, hermanos, aquí la palabra de Dios, nos vemos que Dios invita a todos, pero muchos no van a querer aceptar la invitación. Tú y yo vamos a predicar el Evangelio y vamos con el deseo de que almas escuchen el Evangelio. Muchos dicen, no, yo no quiero saber nada, no, yo tengo otras cosas que hacer, no, mira, ando muy ocupado, déjamelo ir, y después, ¿verdad? No sé lo que Dios puede hacer, ¿no? Vamos siempre confiando en que Dios puede hacer algo. Amén. Pero muchas personas no quieren saber nada. Algunos se asoman por la puertita, ¿verdad? Cierran la puerta y no salen. Y así está el mundo. No quiere saber. Pero la invitación del Rey, la invitación de Dios es para todos los llamados a la salvación. Tú y yo un día fuimos llamados. Amén. Tocó a nuestros corazones. Tocó a nuestras puertas, escuchamos el Evangelio y gloria al Señor, fuimos llamados a la salvación. Y qué bendición aquellos que hemos recibido esa invitación del Rey de Reyes. Hemos recibido esa invitación para estar un día en las bodas del Cordero, para estar un día en las fiestas con el Señor. Que recibimos esa invitación. Y dice, primeramente, los que están con Él son llamados, han sido llamados, han aceptado ese llamado, pero dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Yo quiero que vea rápidamente conmigo Apocalipsis. Ahora vamos a Apocalipsis. Quiero que vayas conmigo así. No vamos a ver muchos versículos salteados así, pero para que vayamos viendo acerca del mismo tema. Vea conmigo por Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17. Llamados por causa del Evangelio, para creer al Evangelio para salvación. Fuimos llamados. Dice ahí en el versículo 22. Versículo 17. 22, 17. Dice ahí, y el Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dicen, vengan. Y el que oye, también, invite. Dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dice ven, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para que el hombre entienda que está mal delante de Dios. Pero el problema que es que el hombre no quiere salir de las tinieblas. El hombre no quiere dejar de hacer lo malo que está haciendo. El hombre no quiere venir a la luz. Entonces es ahí el problema de los que son llamados, pero rechazan esa invitación. La esposa dice ven, la iglesia está diciendo ven. Cuando estamos predicando el Evangelio. El que oye, diga también ven. El que ha recibido a Cristo como su Salvador, también invita a sus familias, invita a los que conoce, a sus amigos, a los conocidos, vengan. Ven. El que quiera, porque es gratuitamente.
La vida eterna es algo que no ganamos, que no alcanzamos. Es un regalo que Dios nos ofrece por gracia, algo que no lo obtenemos por ser buenos, porque vamos esforzándonos para alcanzar ser santos. No. Tenemos la santificación porque fuimos perdonados, fuimos justificados, declarados justos por haber creído en el Evangelio. El que quiera, tome del agua gratuitamente. Venga y tome de la vida eterna gratuitamente. Dice la palabra de Dios. Entonces ese es el llamado que Dios hace, llamado a la salvación, pero llamado también a ser santos, a la santificación. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de creer en Cristo, ¿verdad? Hablamos de que, y nosotros mismos entendemos, es apartarnos del pecado, porque si estamos convencidos por el Espíritu Santo de pecado, entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos lleva? A apartarnos del pecado, y es lo que muchas personas quieren hacer, por eso no vienen a Cristo. No, pero si yo voy, me tengo que arrepentir de esto, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto otro, que estoy haciendo y que me gusta y que quiero seguir haciéndolo. Entonces, no quieren venir al Señor, no quieren recibir la invitación, porque somos llamados a la santificación, a dejar lo malo y apartarnos para Dios. 1 Corintios 1:2. Llamados a ser santos. Si lo pueden encontrar rápidamente, yo lo voy a leer. O si ya lo encontró primero que yo, ya me ganó. Pero dice ahí, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos, llamados a apartarse para Dios. Santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos, llamados a apartarse de lo malo, llamados a buscar al Señor, llamados a vivir para el Señor. Dice, y ese es el problema, la invitación que se hace, que el Señor hace a la salvación. Muchos la rechazan. Llamados a tener comunión con el Señor. Llamados a tener comunión con el Señor. Ahí mismo en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, el cual también os confirmará, fiel es Dios, 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuisteis llamados a la comunión, porque como digo, el cristianismo no es una religión ni una ¿verdad? Algo religioso, algo del hombre. No, el cristianismo comenzamos nosotros a tener una comunión personal con Dios. Algo personal, comunión con nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que siempre vamos a hablar con Él, vamos a tener comunión con Él, vamos a orar, hablar con Él, vamos a escuchar su voz, su palabra. Entonces, a todos dice, los que están con Él, los que están con Jesús fueron llamados. Fueron llamados a la salvación. Tú ya recibiste la salvación, fuiste llamado a la santificación. Estás santificando, tú fuiste llamado a la comunión. Por esa causa un cristiano no puede perder su comunión, debe cuidar su comunión con el Señor. Amén. Como hijo de Dios. Llamados, pero vuelva conmigo al texto, por favor, vamos avanzando. Y así dice ahí, por favor, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice, y los que están con Él son llamados. Y luego dice, elegidos. Dice, elegidos. Fueron llamados a la santificación
Y luego dice elegidos, o podemos decir escogidos, ¿verdad? Vimos algo que la palabra de Dios misma nos dice. Dice ahí, dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice que fueron elegidos, fueron escogidos los que han creído al Evangelio y viven la vida cristiana. Hermanos, ahí yo quiero que veamos ahí los que fueron, hermanos, escogidos, que los que han creído en el Evangelio, los que viven la vida cristiana. Dice la palabra de Dios ahí, yo quiero que veamos por favor rápidamente ahí en Tito. Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, dice, fueron elegidos los que están con él. Adelante de Timoteo, tenemos a Tito. Dice versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, dice, de los escogidos. Aquellos hermanos que fueron escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice Pablo, dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hermanos, cuando habla aquí también la palabra de Dios, dice de los llamados, de los elegidos, de los escogidos. Aquí no está hablando, ¿verdad?, de lo que habla de la predestinación, que Dios ya predestinó, ¿verdad?, a algunos para la salvación, sino como vimos nosotros, la invitación es para todos, para todos. Dios llama a la salvación y después Dios, hermano, a todos aquellos que hemos sido nosotros, que hemos creído el Evangelio por la gracia de Dios. Y es ahí donde nosotros también podemos decidir, que lo que el calvinismo dice que no, que el hombre no puede decidir, y que realmente la palabra de Dios, ¿verdad?, nos respalda y el hombre puede decidir sobre lo que va a hacer de su vida. Pero aquí, ¿verdad, hermanos? Todos los escogidos, los elegidos, son aquellos hermanos que han de corazón, han creído al Señor, aquellos hermanos que lo siguen, aquellos que están con Él, aquellos que aceptan la voluntad de Dios, aquellos aquí, Tito, ¿verdad? Aquí le está hablando a Tito, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, todos aquellos que tenemos una fe común en la vida cristiana, aquellos que fuimos, hermanos, escogidos por causa del corazón que tú y yo tenemos para creer a nuestro Señor, para creer al Evangelio, para creer a sus promesas, para creer a su voluntad. Porque todos aquellos hermanos que están con el Señor y como cristianos, hermanos, hay los que quieren, los cristianos, ¿verdad?, que se conforman, y están los cristianos que buscan cada día estar cerca del Señor. Amén. Y cuidan su comunión con Dios y buscan hacer más por el Señor. Aquellos, ¿verdad, hermanos?, que la palabra de Dios nos menciona, que están con Él, que están en la batalla del Señor, que están peleando las batallas del Señor, que saben que el Señor va adelante y van hacia adelante porque saben que Dios los respalda. Amén. Se esfuerzan en la gracia de Dios. Por eso cuando el Señor le habla, ¿verdad, hermanos, ahí a Timoteo, le dice, hijo mío, pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, porque, hermanos, es muy fácil a veces acomodarnos, pero estar cómodos cuando Dios nos dice que hay una guerra, que hay una batalla. Nosotros tenemos que luchar, que ir delante, porque, hermanos, nos esforzamos, nuestro cuerpo es débil, nos cansamos, a veces nos queremos desanimar por las luchas que hay, pero aquel que el Señor escoge, que elige, es aquel que está esforzándose, que está en la gracia de Dios, no para salvación, para usarlo con propósitos
divinos, Amén. con propósitos especiales en la vida cristiana. Amén. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Dios nos mostrará lo que Él quiere que hagamos. Amén. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, la Biblia nos menciona ahí, vemos ahí, vimos en Lucas capítulo 18. Bueno, voy a leer rápidamente ahí Lucas 18. Versículo 7, hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto. Mira lo que dice ahí, los elegidos que están con el Señor. Dice la palabra de Dios ahí, dice, y los escogidos, elegidos, escogidos, dice ahí, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son estos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dios dice, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué hace el diablo? Acusa a los cristianos día y noche. Los elegidos, los que están con Él, los escogidos, son aquellos que están velando día y noche. O sea que todo el tiempo están alerta, están sobrios, están velando, porque saben que tienen una batalla, saben que están en una guerra, y esa guerra está lidiando el enemigo. ¿Sabes que más en estos tiempos va a traer enfriamiento a los corazones? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pues Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará cristianos, así como la viuda que día y noche están clamando y diciendo, Señor, dame justicia. Hermano, y aquí la palabra de Dios dice, hermanos, que los que están con Él, dice, son llamados, son escogidos. Dice, viven vidas piadosas en temor a Dios. Viven vidas piadosas, no vamos a ver el versículo, después lo busca, pero Colosenses 3:12. Viven vidas piadosas para el Señor. Hermano, ¿por qué? Porque están conscientes de la batalla, de la guerra que hay. No descuidan sus armas. Amén. Es lo que Dios quiere, que no descuidemos nuestras armas. Amén. Que estemos, hermanos, velando nosotros, porque sabemos que en cualquier día el Señor va a venir. Amén. Y Él va, hermanos, a premiar. Él va a engrandecer. Él va a exaltar a aquellos que con humildad están siguiendo al Señor. Pero dice ahí, hermanos, en Apocalipsis, en el texto que tenemos, dice que los que están con Él son llamados. Dice, son llamados, son elegidos. Y la otra palabra, fieles. Fieles. Que, hermanos, que son cabales, que son leales, que son perseverantes, que tienen convicción de lo que creen, que permanecen a pesar de las diferentes luchas que están lidiando. Fiel, hermanos, no es ser fiel solo cuando están las cosas bien. Amén. Es fácil seguir cuando todo está bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos, cuando no hay pruebas. Es fácil tal vez ser fiel cuando no hay luchas en nuestras vidas. Lo más difícil es ser fiel cuando viene el diablo con todos los dardos a atacarnos. Y viene el día malo en nuestras vidas. Y viene la enfermedad. Y viene la prueba. Y viene la necesidad. Es ahí donde se ve la fidelidad de un cristiano. La palabra de Dios nos menciona ahí que los que están con Él, dice, son fieles. Son fieles. Los que han creído el Evangelio, los que viven la vida cristiana, hermanos, para Dios, aquellos que andan en el camino, dice, de la perfección. Yo quiero que veas, los que andan en el camino de la perfección lo define el salmista.
Yo quiero que veas conmigo ahí en Salmos capítulo 101. Los que andan en el camino de la perfección. Los que viven creciendo día a día, siendo leales al Señor. Dice ahí Salmos capítulo 101. Sin perder ahí Apocalipsis. Salmo 101, versículo 6. Mira lo que dice ahí. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice el Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. A los fieles yo pondré mis ojos. Y el que ande en el camino de la perfección, Pablo nos habla acerca de esa vida, de seguir el camino de la perfección. Y dice que si otra cosa pensáis, también Dios lo revelará. O sea, habla acerca del vivir, ¿verdad? Creciendo día a día, rumbo a la perfección. Amén. ¿Ok? No quiere decir que vamos a alcanzar la perfección sino hasta que Cristo nos cambie, nos transforme. Pero nuestra vida y nuestra motivación y nuestro pensamiento es hacia allá. El que ande fiel en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Dice, yo pondré mi mirada en él. Dice, estará conmigo. Para que estén conmigo. Por eso dice el Señor, los que están con él son fieles. Los que están con él son fieles. Los que son fieles, como mencioné hace rato, en las pruebas, en la persecución, en las situaciones duras y difíciles. Apocalipsis, ¿vamos a leer Apocalipsis? Bueno, vamos a leer Apocalipsis, sí, Apocalipsis capítulo 2. Rápidamente nos vamos a Apocalipsis. Pero vemos ahí, hermanos, el que esté en el camino de la perfección. Y luego dice ahí, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Aquí está hablando, hermanos, de esta iglesia. Desde el versículo 9 dice, yo conozco tus obras. Dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Dice, y tu pobreza. Dice, pero tú eres rico. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego dice ahí, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y luego dice ahí, y tendréis tribulación. Dice, por 10 días. Sé fiel. Dice ahí, en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, en tiempos que aún te van a echar a la cárcel, en tiempos dice que vas a ser perseguido, en tiempos que vas a pasar por tribulación. Dice, sé fiel hasta la muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Gloria. Cuando hablamos la corona de la vida, no está diciendo yo te daré la vida. Dice, yo te daré la corona de la vida. Una recompensa que Dios da a los creyentes. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice por la fidelidad de los hijos de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Y hermanos, dice, los que están con Él, los que le sirven a Él, son fieles. Son fieles al Señor. Amén. No solo la iglesia. Amén. Son fieles al Señor.
en todo momento, en el lugar donde estés. Somos fieles al Señor, buscamos y nos esforzamos por ser fieles al Señor, amén, porque nuestra comunión es con el Señor, Amén. con el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, sé fiel, fidelidad en la vida cristiana, hermanos, fidelidad para vivir para el Señor, hermanos, fidelidad, hermanos, en seguir creciendo en la vida cristiana, en no dejar que nuestro corazón se llene, a verdad se endurezca, que fidelidad, hermanos, a conocer más del Señor, su palabra, en buscar cada día, hablar con el Señor. Tenemos una lucha, tenemos pruebas, pero es ahí, hermanos, donde vamos a permanecer fieles. Ayer estaba hablando con mi hermano. Llamé a mi madre, estuvimos hablando con mi madre, gracias a Dios que ella está bien, está mucho mejor su semblante, ¿verdad? Como estaba cuando se enfermó y todo eso. Ustedes saben que mi padre partió con el Señor, y estaba hablando con mi hermano, con Fernando, el más chico, y él estaba un tiempo con los testigos. Cuando yo fui, la última vez que fuimos, ¿verdad? Sí, fue la última vez que fuimos, que le hablé de Cristo a él y le hablé acerca, ¿verdad?, de la salvación. Él entendió, ¿verdad?, las doctrinas, diferentes doctrinas, y él hizo profesión de fe. Después que nosotros no vinimos, escuchamos que él se bautizó, ¿verdad?, y con el pastor Tommy, con el hermano Tommy, se bautizó y todo, y bueno, él ha estado saliendo a evangelizar. Él tiene un problema de salud, él no puede caminar muy bien. Él cuando tenía unos 10 años, él tuvo un accidente. Yo creo que les he platicado un poquito de eso. Que él, nosotros vamos al río a pescar y a los camarones y eso, y normalmente usamos un visor para ver abajo en el agua, y usamos una varilla como una resortera, ¿verdad? Con una varilla con punta, y entonces para cazar los camarones y todo eso. Entonces, mi hermano, él era chico, yo me había pedido permiso a mi madre, me fui, yo era medio adolescente también, y me fui al río a pescar, y con otro amigo, y mi madre no le dio permiso a Fernando de ir a pescar, le dijo, no vas, le dijo, no, tú te quedas acá. Entonces nosotros nos fuimos, y al parecer él había entendido, y se escondió por ahí. Después él nos alcanzó, ya llegando al río nos alcanzó, y él agarró algo, una varilla ahí que ni tenía resortera, ¿verdad? Porque él tenía ganas de ir al río, pero no fue sin el permiso de mi madre. Entonces, bueno, ya andaba ahí con nosotros, y nosotros, bueno, nos teníamos que sumergir, ¿verdad?, bajo del agua y en las piedras ahí bajo del agua para poder para pescar dentro del agua. Y mi hermano iba con la varilla, pero y el visor, un visor que encontró ahí, pero yo no sentí más que dentro del agua, como que sentí un grito. Yo cuando salí del agua, le pregunté a mi amigo si había escuchado. Él andaba un poquito retirado de nosotros. Y es impresionante, porque fue una impresión bastante fuerte en mí en ese momento. Como le digo, yo era un adolescente. Él se había caído, ¿verdad? No sé si quiso saltar una piedra, y se resbaló y se cayó, y la varilla que llevaba él, al parecer puso de punta, y se metió la varilla en el lado izquierdo del ojo, en esta parte de acá. Wow, la verdad que fue una impresión bastante fuerte. Al parecer la varilla le entró un poco, y le llegó un poco a lo que es el cerebro. Entonces, al parecer en el impulso, él se sacó la varilla, pero se desmayó. Gracias a Dios que cayó en una piedra ahí, no se cayó en el agua. Entonces nosotros lo anduvimos viendo cuando vimos, estaba tirado ahí, y bueno, yo estaba bastante impresionado por lo que había pasado. Él no tenía sangre, porque parece la sangre le había coagulado por dentro. Entonces lo agarramos con unos amigos, los traímos cargando para el pueblo. Eran como unos 2 o 3 kilómetros, cargándolo y corriendo. Es tremendo. Gracias a Dios que, bueno, yo no lo contaba, ¿verdad? Porque fue un accidente bastante fuerte. Entonces, gracias a Dios que
bueno, ya después de ahí lo llevaron al doctor, un pueblo que estaba cercano ahí. El doctor dijo, nosotros no podemos atenderlo a él, es un problema más grave, tienen que llevarlo a la capital. Y de ahí contrataron una camioneta, lo llevaron a la capital. Entonces, para hacer la historia corta, mi hermano estuvo un tiempo en coma, bastante tiempo en coma, él no podía reaccionar. Y gracias a Dios que Dios obró. Es obra de Dios. Amén. Obra de Dios. Él quiso que mi hermano viviera. Y los doctores le dijeron a mi madre que él iba, si vivía, él iba a estar paralítico, que no iba a poder hacer nada. Y bueno, mi madre siguió confiando, ¿verdad? Ella realmente todavía no se había entregado al Señor, pero él en su fe que ella tenía, ¿verdad? Ella decía, pedía, dice que Dios ayudara y todo eso. Entonces, es algo impresionante porque mi hermano después reaccionó y todo eso, lo operaron, le hicieron varias operaciones en la cabeza. Y luego después mi madre haciendo ejercicio, movimiento sus piernas, él comenzó a caminar, pero él quedó, no puede mover una mano y un pie le cuesta moverlo, lo arrastra para caminar. Pero gracias a Dios que él está vivo. Amén. Y bueno, él camina ahora y bueno, yo cuando le hablé del Evangelio a él, hermanos, le di el Evangelio y bueno, él es muy, muy divertido, él no está triste, no está amargado, ni nada, él siempre sonriendo. Y bueno, ayer estuve hablando con él y le hablaba acerca de su fidelidad a Dios y de todo eso. Y él así como anda, él después de que se bautizó y todo eso, salía a evangelizar. Él iba con el hermano Tommy y ahí son caminos medio, son cerros, ¿verdad? Y él se esforzaba para ir. Y lo que me platicaba ayer, no me lo había dicho otras veces. Y ahí puedo ver su comunión con Dios. Es tremendo. Él lo que me decía dice que una ocasión iba repartiendo folletos, dice, y le salió un perro, dice, para morderlo. Él no puede correr. Él le cuesta con una mano lo lleva, no la puede mover. Y le salió un perro, dice que se le vino, dice, a morderlo. Y dice, y él siempre ha creído, dice lo que dice ahí en Mateo 28. Dice, yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Y dice que él sentía que el perro lo mordió, dice, del pantalón. Como en 3 veces se le vino el perro. Y él sintió que como que le rasgaba el pantalón. Pero dice que él después dice, bueno, lo asustaba al perro, pero el perro dice que era una perra que estaba criando, al parecer, donde pasó por ahí. Pero no lo lastimó. Cuando él dice que estuvo ya después, bueno, él miró, dice que no lo lastimó nada. Sintió que el perro lo mordía, pero no lo lastimó. Que es impresionante. Y otra ocasión que mi padre, ¿verdad? Mi padre tenía problemas, tuvo un problema de la próstata y él estaba operado. Y mi hermano, por causa del accidente, le daban convulsiones. Entonces, mi madre, ¿verdad? Había tenido este problema de salud que ella tuvo. Y él depende un poco de mi padre, de mi madre. Cuando le daban convulsiones, él caía tirado. Y él por sí solo, bueno, tenían que ayudarlo, ¿verdad? O incluso a veces llevarlo para que el doctor lo viera. Y él esa vez dice que no había nadie que lo ayudara. Y sintió, porque él sentía un poco antes que le iba a dar convulsión. Entonces como que dijo, bueno, pero ahora no tengo nadie que me ayude. Él en sí dijo,
no tengo nadie que me ayude. Y dice que en ese momento, antes que le iba a dar, él oró al Señor y dice, Señor, ayúdame. No tengo nadie que me ayude ahora. Ay, qué tremendo, hermano. En verdad que gracias a Dios que Él es bueno, amén. Y él dice como que sintió que alguien llegó a sostenerlo a él. Que alguien lo sostuvo. Él no es pentecostal, lo que él es bautista. Amén. Amén. Como que alguien lo sostuvo. Y no era mi padre, no era mi madre, porque ellos no podían ayudarlo. Y vemos la mano de Dios, Amén. Amén. la fidelidad de Dios, la realidad de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por él, porque realmente veo que él está aprendiendo a depender de Dios. Y él como no tiene forma de valerse, porque él realmente, él está así, ahora está con mi hermana, ahí está mi madre, también ayudando a cuidar a mi madre, ayudando en el almacén y todo eso, ¿verdad? Que mi hermana tiene. Y bueno, están ahí, ayuda también todo lo que puede, pero yo le hablaba acerca de todo esto, y bueno, y él dice, leo la Biblia, dice, oro, y bueno, ahora no se puede congregar con hermano Tommy, porque está el pueblo lejos, donde está mi hermana, pero él dice, yo leo, yo oro al Señor, y aquí va, hermanos, donde la palabra de Dios nos menciona, que Dios es fiel, Amén. Dios es real, Amén. y Él promete, dice que los que están con Él, son llamados, son elegidos y son fieles. Y Dios premia eso Amén. en la vida de los cristianos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser ese tipo de cristianos, que Dios nos dé su gracia. Amén, hermanos. Ser fiel no en las cosas buenas, ni en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos.